Hay momentos en la vida de un investigador en los que todo lo que creía saber se desmorona como castillo de naipes, momentos en los que la racionalidad, esa vieja compañera de camino, te mira desde lejos y no sabe qué decirte. Y este, créanme, es uno de esos momentos. Porque lo que voy a contarles no lo encontré en pergaminos antiguos ni en bibliotecas polvorientas. Lo encontré en los ojos de un niño de 7 años. Y esos ojos me han quitado el sueño durante semanas. Me llamo Juan José Benítez y llevo más de 40 años persiguiendo lo imposible. He estado en lugares donde la mayoría no se atreve a ir. He hablado con personas que la ciencia oficial prefiere ignorar. He tocado con mis propias manos el misterio, pero nunca, y digo nunca, me había encontrado con algo que me sacudiera de esta manera. Porque una cosa es investigar el pasado, desentrañar profecías de hace 2000 años, y otra muy distinta es que un niño te mire y te diga con absoluta certeza que dentro de pocas semanas el mundo tal como lo conocemos dejará de existir. Fue un martes. Recuerdo el olor a café en la pequeña cafetería donde me citó el padre del niño, un hombre común, de esos que trabajan de sol a sol, que pagan sus cuentas, que no buscan protagonismo. Sus manos temblaban cuando me entregó el sobre. Dentro había informes médicos, un certificado de función temporal, fotografías del hospital y una carta escrita con letra infantil que decía simplemente: Jesús me dijo que te cuente todo. ¿Saben ustedes lo que es leer algo así y sentir que cada célula de tu cuerpo se eriza? Yo he visto muchas cosas, he investigado casos que harían temblar al más escéptico, pero esto era diferente, esto tenía el peso de la verdad. No sé cómo explicarlo, ¿eh? Quizás sea intuición, quizás sea ese instinto que desarrollas después de tantos años buscando respuestas, pero supe, inmediatamente supe que lo que ese padre me estaba pidiendo que escuchara era auténtico. El niño se llama David, 7 años, pelo castaño, pecas en la nariz, una sonrisa que te desarma. Nada en él sugiere que sea especial y quizá precisamente por eso lo es. Porque Dios, si algo nos ha enseñado la historia, nunca elige a los que esperamos. Elige a pastores cuando necesita reyes, elige a pescadores cuando necesita apóstoles, elige a una niña de Nazaret cuando necesita traer al mundo al Salvador. Y ahora parece ser ha elegido a un niño de 7 años para entregar un mensaje que nos concierne a todos. Me senté frente a David en la sala de su casa. Su madre nos trajo galletas y leche, como si fuéramos a hablar del colegio o de sus dibujos animados favoritos, pero no. Íbamos a hablar de la muerte, íbamos a hablar de lo que hay más allá. Íbamos a hablar de 5 días en diciembre que, según lo que este pequeño vio, cambiarán el destino de cada persona en este planeta. ¿Puedes contarme qué pasó ese día? Le pregunté con suavidad. David me miró. Y en esa mirada, créanme, había algo que no debería estar en los ojos de un niño. Había conocimiento, había certeza, había algo que solo se adquiere cuando has estado del otro lado del velo. Estaba jugando al fútbol con papá, comenzó David con voz tranquila, demasiado tranquila para un niño de su edad. Y de repente sentí como si algo me apretara el pecho, muy fuerte. No podía respirar. Se tocó el pecho mientras hablaba, como si aún sintiera ese dolor. Papá me agarró y corrimos al coche. Recuerdo las lágrimas en su cara. Quería decirle que estaba bien, pero no podía hablar. He entrevistado a cientos de testigos en mi carrera. He aprendido a detectar cuando alguien inventa, cuando alguien exagera, cuando alguien sinceramente cree algo que no es verdad. David no estaba haciendo nada de eso. David estaba recordando. Había una diferencia sutil pero fundamental en su manera de narrar. No construía una historia, la revivía. En el hospital, todo. Fue muy rápido, continuó. Había muchas personas corriendo, gritando cosas. Me pusieron en una camilla y vi las luces del techo pasar muy rápido una tras otra, como en una película. Y después se detuvo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, eso era lo extraño, de algo más profundo, de nostalgia. Después todo se volvió oscuro.
Los informes médicos que su padre me había mostrado eran claros, brutalmente claros. Paro cardíaco súbito, 4 minutos sin latido. Para un cerebro infantil eso es una eternidad. Los médicos esperaban daño cerebral, esperaban secuelas, pero cuando David despertó estaba completamente bien, mejor que bien, de hecho. Había algo en él que antes no estaba. Pero la oscuridad no duró mucho, dijo David, y ahora una sonrisa pequeña apareció en su rostro. De repente vi luz, pero no era como la luz normal, era como si, como si la luz misma estuviera viva, como si me quisiera, ¿sabes? Se encogió de hombros, buscando palabras que claramente no existían en, en su vocabulario infantil. Y yo flotaba, podía ver mi cuerpo abajo en la cama del hospital, los doctores trabajando en mí, papá llorando en la esquina, experiencias cercanas a la muerte. He investigado docenas de ellas. Hay patrones, hay elementos comunes que se repiten una y otra vez. La luz, la sensación de paz, la revisión de la vida, el túnel. David estaba describiendo estos elementos clásicos, pero lo que vino después, lo que vino después no está en ningún libro de medicina ni de psicología. Lo que vino después era algo completamente diferente. Entonces ya no estaba en el hospital, continuó David, y su voz tomó un tono casi reverencial. Estaba en un lugar que no puedo explicar bien. Era como si hubiera colores que nunca he visto, sonidos que no vienen de instrumentos. El aire brillaba, todo brillaba. Y me sentía tan feliz, tan completo, como si hubiera estado perdido toda mi vida y finalmente hubiera llegado a casa. Me incliné hacia adelante, esto era importante, cada detalle era crucial. ¿Y qué pasó entonces? Lo vi, dijo David simplemente, a Jesús. Venía caminando hacia mí. El silencio en esa sala era denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido lejano de un coche pasando por la calle. La madre de David tenía los ojos cerrados, las manos juntas. Su padre miraba al suelo. Ya habían escuchado esta historia, pero parecía que cada vez les afectaba igual. ¿Cómo sabías que era Jesús?, pregunté. Una pregunta obvia pero necesaria. Simplemente lo supe, respondió David, como cuando sabes que tienes hambre o que estás cansado. No tuve que pensar, lo supe, y sus ojos se detuvo buscando palabras. Sus ojos eran como mirar todo el universo al mismo tiempo. Podían ver todo de mí, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que he pensado o hecho. Y aún así me miraba con tanto amor que quería llorar. He leído descripciones de encuentros místicos de grandes santos, de místicos, de personas que dedicaron toda su vida a la oración y al ayuno, buscando este tipo de experiencia. Y aquí estaba un niño de 7 años que jugaba a videojuegos y veía dibujos animados, describiendo lo mismo con una naturalidad que desarmaba cualquier escepticismo. Jesús me habló, continuó David. Pero no era como cuando tú me hablas, era como si sus palabras entraran directamente en mi corazón y me dijo, David, te he traído aquí porque tienes un trabajo importante. Lo que voy a mostrarte necesita ser contado a todos. ¿Qué te mostró? Mi voz sonó más ansiosa de lo que pretendía. David me miró directamente a los ojos y lo que dijo a continuación cambiaría todo lo que yo creía saber sobre los tiempos que estamos viviendo. Me mostró 5 días, del 20 al 24 de diciembre de este año, 2025. Me dijo que durante esos días todo va a cambiar. El mundo ya no será el mismo y todos, absolutamente todos, van a tener que elegir. Saqué mi mecera libreta. Mis manos, debo confesarlo, temblaban ligeramente. ¿Elegir qué? Entre la luz y la oscuridad, respondió David con una simplicidad que era casi dolorosa. Entre abrir el corazón o cerrarlo. Entre Dios y lo otro. Durante los siguientes minutos
David me describió escenas que, de ser ciertas, representarían el acontecimiento más significativo en la historia de la humanidad desde la resurrección de Cristo. Me habló de manifestaciones sobrenaturales que ocurrirían simultáneamente en todo el planeta. Me habló de una separación visible entre aquellos que responderían al llamado divino y aquellos que lo rechazarían. Me habló de milagros innegables, de señales en el cielo, de una sacudida espiritual que nadie podría ignorar. Y mientras hablaba, yo tomaba notas frenéticamente, mi mente de investigador ya buscando formas de corroborar, de verificar, de encontrar precedentes históricos o profecías que coincidieran con lo que este niño estaba describiendo. Porque si había algo que había aprendido en 40 años de investigación, es que la verdad siempre deja huellas. Siempre hay conexiones, siempre hay patrones. ¿Por qué tú? Pregunté finalmente, ¿por qué Jesús te eligió a ti para ver esto y contarlo? David se encogió de hombros con esa inocencia que solo un niño puede tener. Me dijo que los niños todavía tienen corazones puros, que los adultos han olvidado cómo ver con el corazón y que por eso usa niños, porque ellos todavía creen, sin dudar, salí de esa casa con más preguntas que respuestas, pero también con algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: urgencia. Porque si lo que David vio era verdad y cada fibra de mi ser me decía que lo era, entonces nos quedaban apenas unas pocas semanas para prepararnos para el evento más trascendental de nuestras vidas. Esa noche, en mi hotel, desplegué todos los documentos sobre la mesa, informes médicos que confirmaban que David había estado clínicamente muerto durante 4 minutos, testimonios del personal del hospital sobre detalles que el niño no debería conocer, fotografías, grabaciones, y comencé a investigar, porque eso es lo que hago. No acepto nada al pie de la letra, por muy convincente que parezca. Necesito pruebas, necesito conexiones, necesito que las piezas encajen. Y lo que encontré en los días siguientes me dejaría sin aliento. La madrugada me encontró rodeado de libros antiguos, profecías bíblicas abiertas sobre la mesa, el portátil encendido con decenas de pestañas sobre escatología, teología, experiencias cercanas a la muerte. El café se había enfriado hacía horas, pero yo seguía ahí, conectando puntos que comenzaban a formar un patrón inquietante, porque lo que David había descrito no era nuevo, era antiquísimo, y estaba escrito. Hay un pasaje en el libro de Joel que siempre me ha fascinado. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hijos e hijas, niños. Y aquí estaba David, un niño de 7 años, describiendo eventos que coincidían con una precisión escalofriante con profecías que llevaban milenios esperando cumplirse. Pero había algo más, algo que me quitaba el sueño. David había mencionado fechas específicas del 20 al 24 de diciembre, 5 días. Y yo, que he pasado años estudiando numerología bíblica, simbología sagrada, el lenguaje secreto de las Escrituras, sabía que esos números no eran casuales. 5 es el número de la gracia en la Biblia, el número de la preparación antes de la manifestación divina. Y diciembre, el mes en que el mundo celebra el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que probablemente no nació entonces, pero el simbolismo permanece. El tiempo en que la humanidad recuerda que Dios se hizo carne. Y si este año, este diciembre específico, Dios decidiera recordarle al mundo que sigue estando presente, que sigue activo, que la historia no ha terminado, llamé a un viejo amigo, un teólogo, que enseña en Jerusalén. Eran las 4 de la madrugada en España, pero allá ya había amanecido. Le describí, sin mencionar a David, una hipotética situación. ¿Qué pasaría si Dios decidiera manifestarse globalmente de manera innegable durante 5 días específicos? ¿Qué dicen las profecías sobre algo así? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
Luego la voz de mi amigo cargada de algo que sonaba entre asombro y aprensión. Juan José, eso que describes es la gran separación. El momento profetizado en Mateo 25, cuando las ovejas serán separadas de las cabras, es el cumplimiento de lo que Jesús advirtió cuando dijo que vendría como ladrón en la noche, cuando nadie lo esperara. Es el despertar final antes de su regreso. ¿Y ha habido señales?, pregunté. ¿Algo que indique que estamos cerca de ese momento? Mi amigo suspiró. Juan José, las señales están por todas partes. El aumento de los desastres naturales, la polarización extrema de la sociedad, el alejamiento masivo de la fe tradicional, la persecución creciente de los creyentes genuinos, la convergencia de Israel en el centro de los conflictos globales. Todo lo que las profecías decían que ocurriría antes del fin está ocurriendo. Ahora colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de esa extraña mezcla de excitación y sobrecogimiento que sientes cuando te das cuenta de que estás viviendo un momento histórico, un punto de inflexión, y necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué había visto David en esos 5 días. Volví a reunirme con él 2 días después. Esta vez preparé preguntas más específicas, más dirigidas, porque si iba a presentar esto al mundo, si iba a arriesgar mi reputación de 4 décadas en algo así, necesitaba cada detalle, cada matiz, cada elemento que pudiera ser corroborado o verificado. David, comencé suavemente. Cuando Jesús te mostró esos 5 días, ¿cómo te los mostró? ¿Fue como ver una película? ¿Cómo estar ahí? El niño pensó un momento. Fue como estar ahí y verlo al mismo tiempo. Como si yo fuera invisible, pero pudiera ver todo y sentir todo. Las emociones de las personas, sus pensamientos, su miedo o su alegría. Empecemos por el primer día, el 20 de diciembre. ¿Qué viste? David cerró los ojos como si estuviera viendo la escena nuevamente. Vi a mucha gente en diferentes partes del mundo, en oficinas, en casas, en calles, y de repente todos al mismo tiempo sintieron algo. Era como si alguien hubiera tocado sus corazones desde dentro. Algunos se detuvieron en medio de lo que estaban haciendo, otros cayeron de rodillas. Vi a un hombre en un edificio grande, con traje, y de repente empezó a llorar. No sabía por qué, pero lloraba. ¿Y qué causaba eso? Jesús me dijo que era Él, que estaba tocando los corazones de todos al mismo tiempo, recordándoles que está ahí, que siempre ha estado ahí y que los ama. Tomé notas. Esto coincidía con algo que había leído en los escritos de Santa Faustina, la mística polaca del siglo XX. Ella había escrito sobre un día de misericordia divina en que Dios tocaría simultáneamente los corazones de toda la humanidad. Un último llamado antes del juicio. Pero no todos respondieron igual. Insistí. No, David negó con la cabeza. Algunos abrieron sus corazones, se arrepintieron, oraron, buscaron a Dios, pero otros sintieron miedo y cerraron sus corazones más fuerte, como si construyeran un muro. ¿Por qué tenían miedo? Porque abrir el corazón significa cambiar, significa dejar de hacer cosas que sabes que están mal, significa perdonar a personas que te lastimaron, significa soltar el control de tu vida y confiar en algo más grande. Y eso asusta a mucha gente. La sabiduría en esas palabras me dejó sin habla. Este no era un niño de 7 años hablando, era alguien más hablando a través de él. Y el segundo día, el 21 de diciembre, las iglesias, dijo David, y su rostro mostró una mezcla de alegría y tristeza. Vi 2 tipos de iglesias muy diferentes. En unas estaban pasando cosas increíbles, personas siendo sanadas, ciegos viendo, gente en sillas de ruedas caminando, y todos lloraban de felicidad, porque Dios realmente estaba ahí. Y en las otras iglesias, los pastores tenían miedo, decían que todo eso era falso, que era peligroso, echaban a las personas que empezaban a llorar o a orar muy fuerte. Jesús se veía muy triste cuando me mostraba eso. Dijo que esos pastores se habían olvidado de para qué están ahí.
que se preocupan más por controlar a la gente que por ayudarla a conocerlo. Esto me recordó algo que había observado en mis viajes. He visitado iglesias en todos los continentes, he visto de todo. Y es verdad que hay una diferencia palpable entre las iglesias donde el espíritu se mueve libremente y aquellas que son solo instituciones sociales con barniz religioso. La pregunta es, cuando llegue ese momento de manifestación divina, ¿qué harán los líderes religiosos? ¿Recibirán lo que Dios está haciendo o lo rechazarán porque no encaja en sus esquemas? El tercer día continué, el 22 de diciembre. Terremotos, dijo David con voz seria, pero no terremotos normales. Eran como si Dios estuviera sacudiendo la tierra para despertar a las personas. Y pasó algo extraño, donde la gente estaba reunida orando, estaban seguros. El terremoto sacudía todo alrededor, pero ellos no sentían nada. Era como si hubiera un escudo invisible. Pensé en las plagas de Egipto, en cómo Israel estaba protegido mientras el juicio caía sobre Egipto. Los patrones bíblicos repitiéndose a lo largo de la historia. Y también vi ángeles, añadió David. Muchos ángeles se volvían visibles. Los niños especialmente podían verlos. Señalaban y decían, mira mamá, un ángel. Pero no todos los adultos les creían. ¿Qué más ocurrió ese día? Las noticias estaban vueltas locas. Trataban de explicar lo que estaba pasando, pero no podían. Hablaban de fenómenos extraños, luces en el cielo, personas siendo sanadas sin explicación médica, y algunos empezaron a decir que era el fin del mundo, pero Jesús me dijo que no era el fin, era el principio de qué? Del nuevo mundo, del mundo como debería haber sido siempre. Los días siguientes a esa conversación fueron frenéticos, tenía que verificar, tenía que investigar, tenía que buscar precedentes, porque lo que David estaba describiendo no era un evento aislado en la historia de la fe. Era el cumplimiento de algo que había sido anunciado de múltiples formas durante milenios. Abrí mis archivos de investigaciones anteriores, casos de apariciones marianas en los que se advertía de un tiempo de purificación, profecías de santos y místicos sobre un periodo de separación, mensajes de videntes modernos que hablaban de un aviso divino global. Todos apuntaban hacia lo mismo, un momento en el tiempo en que Dios se manifestaría de manera innegable, dando a la humanidad una última oportunidad de responder. Y las fechas. Las fechas. Empecé a buscar significado en esos 5 días específicos, del 20 al 24 de diciembre. Y entonces lo vi, era el periodo justo antes de Navidad, el tiempo en que el mundo se prepara para celebrar la venida de Cristo. Y si este año, este 2025 específico, Dios decidiera que la celebración fuera real, que no fuera solo comercio y tradición, sino un verdadero encuentro con lo divino, llamé a David nuevamente. Necesitaba saber sobre el cuarto día, el 23 de diciembre. Ese día fue diferente. Me dijo cuando nos reunimos. Era como si todo lo que había estado oculto saliera a la luz. Vi personas que nunca habían creído en Dios cayendo de rodillas porque lo vieron. No con los ojos físicos, pero lo vieron. En visiones, en sueños, algunos incluso cara a cara, qué tipo de personas, todo tipo. Vi a un jefe de pandilla que había hecho cosas terribles y de repente vio a Jesús parado frente a él y Jesús solo lo miró con amor y el hombre empezó a llorar como un bebé, tiró su arma y corrió a una iglesia. Vi a una mujer que era muy famosa, una actriz, creo que siempre había dicho que Dios no existía y tuvo un sueño donde vio toda su vida, cada momento, y entendió que siempre había estado vacía porque le faltaba a Dios. Y se despertó llorando y pidiendo perdón. ¿Y esto estaba pasando en todo el mundo? Sí, millones de personas. Jesús me dijo que este era el momento de la gran cosecha, que había estado preparando corazones durante años, plantando semillas, y ahora todas esas semillas estaban brotando al mismo tiempo. La gran cosecha, otra referencia bíblica. Jesús habló constantemente sobre cosechas, sobre campos listos para ser recogidos, sobre obreros necesarios. Y si toda la historia humana había sido la preparación para este momento específico,
Si todo, absolutamente todo, había estado conduciéndonos hacia estos 5 días, pero no todos aceptaron, continuó David, y su voz se volvió más sombría. Algunos vieron a Jesús y lo rechazaron. Dijeron que era una alucinación, que era algo psicológico. Se negaron a creer incluso cuando estaba justo frente a ellos. Y Jesús lloró por ellos. Esto me recordó algo que Jesús dijo en los Evangelios. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Incluso frente a la evidencia más clara, el corazón humano puede cerrarse si ha decidido no creer. ¿Y qué pasó con las iglesias ese día? Algunas se llenaron tanto que la gente tenía que estar afuera. Oraban, cantaban, se abrazaban. Había mucho gozo. Pero otras iglesias se cerraron. Literalmente pusieron candados en las puertas. Los pastores dijeron que todo lo que estaba pasando era obra del demonio, que las personas estaban siendo engañadas. ¿Cómo es posible que confundieran a Jesús con el demonio? David me miró con esos ojos viejos en rostro joven. Jesús me dijo que siempre ha pasado, que los religiosos de su tiempo lo llamaron endemoniado, que rechazaron sus milagros, que prefirieron sus tradiciones a la verdad y que va a pasar otra vez. Esto me hizo reflexionar sobre algo profundo. El peligro no está en los ateos o en los incrédulos. El peligro real está en los religiosos que se han vuelto tan rígidos en sus creencias que no pueden reconocer a Dios cuando hace algo nuevo, que prefieren su versión domesticada y controlable de la fe a la realidad viviente y a veces perturbadora de un Dios que actúa soberanamente. Háblame del último día, le pedí, el 24 de diciembre, Nochebuena. David respiró profundo. Podía ver que este recuerdo lo afectaba más que los otros. Vi una luz. Comenzó, la luz más brillante que jamás he visto. Salía desde Jerusalén y Seterrosa. Expandía por todo el planeta en segundos. Y cuando te tocaba, sabías. Sabías si tu corazón estaba abierto o cerrado a Dios. Ya no había duda. Ya no había confusión. Era claro como el día. ¿Y qué sentían las personas? Dependía. Las personas con corazones abiertos sintieron paz, una paz tan grande que no puedes imaginar. Como si todas las preocupaciones, todos los miedos, todo el dolor se derritieran y entendieron cosas que nunca habían entendido. Supieron, sin que nadie se lo dijera, que Dios era real, que los amaba y que todo iba a estar bien. Y los otros sintieron terror, porque de repente se dieron cuenta de que todo era real, que Dios existía, que había consecuencias para sus elecciones, que habían estado equivocados toda su vida, y en lugar de arrepentirse, se enojaron más, se pusieron furiosos, porque tenían que admitir que estaban equivocados, y eso era demasiado para su orgullo. Y entonces ocurrió la separación. Jesús me dijo, Magnicia, que a partir de ese momento ya no habría término medio. O estabas con Él o contra Él, o tenías luz o tenías oscuridad, y se vería. Las personas lo verían en los ojos de otros, sabrían quién había dicho sí y quién había dicho no. Me quedé en silencio, procesando esto. Era el cumplimiento literal de decenas de profecías, la separación del trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, los que están escritos en el libro de la vida y los que no. ¿Y qué viene después de esos 5 días?, pregunté finalmente. Un nuevo mundo, respondió David con certeza. Las personas que dijeron sí a Dios empiezan a vivir diferente, se cuidan unos a otros, comparten todo, ven milagros todos los días y tienen paz incluso cuando todo alrededor es caos. Pero las personas que dijeron no se vuelven más oscuras, más violentas, más desesperadas. El mundo se divide en dos. ¿Y cuánto tiempo dura esto? No lo sé. Jesús no me lo mostró. Solo me dijo que después de estos 5 días todo acelera hacia su regreso final, que ya no falta mucho. Salí de esa reunión con la mente reventando. Tenía que organizar todo esto, tenía que presentarlo de manera que las personas lo entendieran. Pero más importante, tenía que preguntarme,
¿Estoy listo? Si esto ocurre, si realmente ocurre, ¿estoy preparado? Porque esa es la pregunta real, ¿verdad? No es si David está diciendo la verdad, no es si las profecías son reales, es si nosotros, cada uno de nosotros, estamos listos para responder cuando Dios toque a la puerta de nuestro corazón. Pasé los siguientes días encerrado en mi estudio, rodeado de montañas de documentos, testimonios de otros niños que habían tenido experiencias similares, profecías antiguas que hablaban de un tiempo de separación, escritos de místicos que describían visiones de un aviso global, y cuanto más investigaba, más claro se volvía que David no estaba solo, que a lo largo de la historia Dios había estado preparando a la humanidad para este momento. Encontré el caso de Marino Restrepo, un hombre colombiano que tuvo una experiencia de muerte cercana en 1997. Durante 6 horas vio toda su vida y entendió el plan de Dios para el fin de los tiempos. Describió un período de purificación donde la humanidad sería obligada a ver la verdad sobre sí misma, donde cada persona enfrentaría su realidad espiritual sin posibilidad de negación. Encontré los mensajes de Garabandal, en España, donde 4 niñas en los años 60 recibieron advertencias sobre un gran aviso que vendría, un momento en que cada persona vería el estado de su alma como Dios la ve, un tiempo de gracia antes de eventos más severos. Encontré las profecías de Fátima, donde la Virgen María advirtió sobre un tiempo de tribulación, pero también de gran misericordia, un periodo donde Dios daría a la humanidad una última oportunidad de volverse hacia Él. Y todas estas profecías, todas estas visiones, todos estos testimonios apuntaban hacia lo mismo que David había descrito, un evento global, sobrenatural, innegable, que forzaría a cada persona a tomar una decisión consciente sobre su destino eterno. Pero había algo más que me inquietaba. David había mencionado que después de estos 5 días el mundo se dividiría claramente en 2 grupos, los que habían aceptado la luz y los que la habían rechazado, y que esta división sería visible, tangible. ¿Qué significaba eso exactamente? Llamé a un amigo, un sacerdote exorcista con quien había trabajado en varias investigaciones. Si alguien entendía la realidad de la batalla espiritual, era él. Padre Miguel, le dije cuando contestó, necesito tu opinión sobre algo. Hipotéticamente, ¿qué pasaría si Dios decidiera manifestarse globalmente de manera innegable? Hubo una pausa. Luego, Juan José, ¿qué has encontrado? Le conté sobre David, sobre su visión, sobre los 5 días. Escuchó en silencio. Esto que describes, dijo finalmente, es lo que la Iglesia llama la iluminación de conciencia. Un momento profetizado donde cada alma verá su verdadero estado espiritual. Es mencionado en Apocalipsis, aunque veladamente. Es el momento de la verdad final y es posible que sea inminente. Juan José, llevo 30 años en el Ministerio de Liberación y te puedo decir que la actividad demoníaca ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Es como si el enemigo supiera que se le acaba el tiempo. Así que sí, es posible. Es más que posible, yo diría que es probable. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Cómo nos preparamos para algo así? La preparación es simple pero no fácil, respondió. Confesión sincera, arrepentimiento genuino, perdón total, entrega completa. No puedes fingir ante Dios. Cuando venga ese momento de iluminación, si es que viene, todo será expuesto, todo. Las personas verán cada pecado, cada falla, cada momento de egoísmo y crueldad. Y solo aquellos que ya hayan hecho las paces con su pasado, que ya hayan pedido perdón, estarán en paz. Colgué el teléfono con un peso en el pecho, porque yo también tengo un pasado. Yo también he cometido errores, he lastimado personas, he sido egoísta y orgulloso, y la idea de que todo eso pudiera ser expuesto, no solo ante Dios, sino ante mí mismo de manera tan clara que no pudiera negarlo, era aterradora.
pero también liberadora, porque no es eso lo que todos necesitamos. Una confrontación honesta con nuestra realidad. Pasamos la vida construyendo justificaciones, racionalizando nuestras fallas, culpando a otros, pero en algún momento tenemos que mirarnos al espejo sin máscaras. Y quizá estos 5 días que David vio son exactamente eso, el momento del espejo. Volví a mis notas. David había dicho algo que no me había explicado completamente. Había mencionado que Jesús le mostró lo que vendría después de Navidad. Necesitaba saber más sobre eso. Cuando nos reunimos nuevamente, David estaba más serio que antes, como si la carga de lo que había visto pesara sobre él. Después de los 5 días, comenzó sin que yo preguntara, como si supiera lo que necesitaba saber. El mundo cambia completamente. Las personas que aceptaron la luz empiezan a formar comunidades, se ayudan unos a otros, comparten comida, casas, todo. Es como en la Biblia, cuando los primeros cristianos vivían juntos. Y los gobiernos, las autoridades, algunos gobiernos tratan de detenerlo. Dicen que es peligroso, que las personas están siendo manipuladas. Hacen leyes contra las reuniones religiosas, contra hablar de experiencias sobrenaturales. Algunas personas pierden sus trabajos por su fe. Otras son arrestadas. ¿Persecución? Sí. Pero Jesús me dijo que no tuviéramos miedo, que los que permanezcan fieles recibirán poder, poder para hacer milagros, poder para resistir, poder para amar incluso a los que los persiguen. ¿Y la Iglesia? ¿Qué pasa con la Iglesia institucional? Se divide, dijo David con tristeza. Algunas iglesias se unen y se vuelven más fuertes, pero otras se desmoronan. Los pastores que no creyeron pierden a sus congregaciones. Las personas ya no quieren religión falsa, quieren a Dios real. Esto coincidía con algo que había estado observando durante años. Hay un éxodo silencioso ocurriendo en las iglesias tradicionales. Las personas, especialmente los jóvenes, están abandonando la religión organizada porque la perciben como hipócrita, vacía, irrelevante, pero muchos de ellos no están abandonando a Dios. Están buscando una experiencia auténtica de lo divino. Y quizá estos 5 días serían exactamente eso, la diferencia entre religión muerta y fe viva hecha visible para todos. David, pregunté, Jesús te dijo, ¿por qué ahora? ¿Por qué 2025? ¿Por qué estos días específicos? El niño pensó un momento. Dijo que el tiempo se había cumplido, que la humanidad había llegado a un punto donde tenía que elegir, que no podíamos seguir como estábamos. O nos acercamos a Dios o nos alejamos completamente, pero ya no puede haber término medio. Eso resonaba con algo que había estado sintiendo durante años. Hay una intensidad creciente en el mundo, una polarización extrema, las personas se están moviendo hacia los extremos, ya no hacia el centro, en política, en religión, en todo. Es como si fuerzas invisibles estuvieran empujando a todos a tomar posición, a definirse. Y tú, le pregunté suavemente, ¿cómo te sientes con todo esto? Con ser el mensajero. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. A veces tengo miedo, porque sé que mucha gente no va a creer. Van a decir que estoy inventando. Van a decir que mis padres me entrenaron para decir esto. Van a decir que estoy loco. ¿Y eso te hace querer callarte? No, respondió con firmeza, porque yo vi a Jesús. Yo sentí su amor y Él me pidió que contara esto, así que no puedo callarme aunque tenga miedo. La fe de un opordán, niño, pura, simple, inquebrantable. Y me hizo preguntarme, ¿tengo yo esa misma fe? ¿Estoy dispuesto a arriesgar mi reputación, mi comodidad, mi credibilidad por algo que creo que es verdad? Porque eso es lo que está en juego aquí. Si comparto esta historia, si la publico, si le digo al mundo que un niño de 7 años me dijo que en diciembre ocurrirá el evento más importante de la historia humana, seré criticado, seré ridiculizado. Algunos dirán que he perdido la cordura, que me he vuelto un fanático religioso, que he abandonado la investigación seria. Pero, ¿y si David tiene razón?
Y si realmente estamos a semanas de este evento, entonces, ¿cómo podría quedarme callado? ¿Cómo podría guardar esto para mí mismo? Esa noche, solo en mi habitación, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Oré. No una oración mecánica o ritual. Oré de verdad. Le pedí a Dios que me mostrara la verdad, que si David realmente había visto algo auténtico, me lo confirmara, y si no, que me diera discernimiento para saber que me estaba equivocando. Y en el silencio que siguió sentí algo. No fue una voz audible, no fue una visión, fue solo una certeza profunda en mi interior, una certeza de que lo que David había visto era real, de que estos 5 días vendrían, de que tenía que advertir a las personas. Así que aquí estoy, compartiéndolo con ustedes, sabiendo que algunos creerán y otros no, sabiendo que algunos se prepararán y otros se burlarán, pero cumpliendo con lo que siento que debo hacer. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de certeza y duda. Por las mañanas despertaba convencido de que debía compartir la historia de David con el mundo. Por las noches me asaltaban las preguntas: ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy dándole demasiada credibilidad a la experiencia de un niño? ¿Y si diciembre llega y no pasa nada? Pero luego recordaba los ojos de David, la claridad en su voz, los detalles médicos que no debería conocer, y sobre todo recordaba lo que había sentido en mi propio espíritu cuando oré pidiendo discernimiento, esa paz inexplicable que viene cuando sabes que estás en el camino correcto, incluso si ese camino es aterrador. Decidí hacer una cosa más antes de publicar nada. Quería hablar con personas que hubieran tenido experiencias similares, personas que hubieran estado al borde de la muerte y visto algo del otro lado, personas que llevaran un mensaje para la humanidad. Encontré a 3. Una mujer en Italia que había muerto durante una cirugía y vio un mundo de luz, un hombre en México que tuvo un paro cardíaco y fue llevado a un lugar que describió como más real que la realidad misma, y un adolescente en Estados Unidos que casi se ahoga y durante esos minutos vio ángeles y recibió un mensaje sobre tiempos venideros. Ninguno de ellos se conocía, ninguno había hablado con David, y sin embargo, cuando les hice preguntas específicas sobre lo que vieron, las similitudes eran escalofriantes. La mujer italiana me dijo: vi un tiempo cercano cuando Dios se revelará de manera que nadie podrá negar. Será misericordia, pero también será juicio. Cada persona tendrá que mirar su vida con honestidad total. El hombre mexicano describió: me mostraron una separación, como si la humanidad se dividiera en 2 caminos. Uno llevaba hacia la luz, otro hacia la oscuridad, y cada persona tendría que elegir conscientemente qué camino tomar. La adolescente estadounidense lloró cuando me dijo: los ángeles me dijeron que pronto habrá un despertar, que Dios va a tocar los corazones de todos al mismo tiempo y que después de eso todo será diferente. El mundo no será el mismo. Ninguno mencionó fechas específicas como David, pero todos describieron el mismo evento fundamental, un momento de verdad global, una manifestación divina que obligaría a cada ser humano a confrontar su realidad espiritual. ¿Coincidencia? Arquetipo universal del inconsciente, colectivo, como dirían los psicólogos, o algo más, una advertencia real enviada a través de múltiples mensajeros para que no pudiera ser ignorada. Volví con David una última vez antes de tomar la decisión final de publicar esto. Había una pregunta más que necesitaba hacer. David, cuando Jesús te mostró todo esto, te dijo: ¿qué quiere que hagamos? ¿Cómo debemos prepararnos? El niño asintió. Dijo que preparemos nuestros corazones, que perdonemos a las personas que nos lastimaron, que pidamos perdón a las personas que lastimamos, que dejemos de vivir para nosotros mismos y empecemos a vivir para Él. Y, sobre todo, que no tengamos miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque los que tienen su luz dentro de ellos estarán seguros. Dice que es como en Egipto.
cuando pasó el ángel de la muerte, pero no tocó las casas que tenían la sangre en las puertas. Dice que su luz es como esa sangre. Si la tienes, estás protegido. Simple, directo y profundamente bíblico. ¿Y hay algo específico que quiere que le diga a las personas? David pensó un momento. Luego dijo algo que me quitó el aliento. Dice que le digas a las personas que dejen de jugar a la iglesia, que la religión sin relación con Él no sirve de nada, que conocer cosas sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios, y que estos 5 días van a mostrar la diferencia entre los que realmente lo conocen y los que solo saben de Él. Esa noche escribí las primeras palabras de lo que se convertiría en este relato. Las escribí con las manos temblando. Las escribí sabiendo que estaba cruzando un punto de no retorno, porque una vez que publicas algo así, no puedes retractarte. Una vez que dices, creo que esto es verdad, tu credibilidad está en juego. Pero también sabía que si no lo hacía, si me quedaba callado, y diciembre llegaba, y lo que David vio realmente ocurría, ¿cómo podría vivir conmigo mismo? ¿Cómo podría justificar que tuve la advertencia y no la compartí? Así que escribí sobre David, sobre su muerte temporal, sobre su encuentro con Jesús, sobre los 5 días que vio, sobre la separación que vendría, sobre la elección que todos tendremos que hacer. Y mientras escribía, algo extraño ocurrió. Empecé a recibir mensajes, correos electrónicos de personas que no conocía, diciéndome que habían tenido sueños similares, visiones similares, advertencias similares. Era como si la simple decisión de contar la historia de David hubiera abierto una compuerta y otros mensajeros estuvieran apareciendo. Una mujer de Argentina me escribió: hace 3 meses tuve un sueño donde vi una luz que cubría todo el planeta y cuando me tocaba pude ver mi vida completa, todo lo bueno y todo lo malo, y supe que tenía que cambiar. Desperté llorando y he estado orando desde entonces, pidiendo que Dios me prepare para lo que viene. Un hombre de Alemania me contactó. Soy ateo, o lo era, pero hace 2 semanas tuve una experiencia que no puedo explicar. Estaba manejando y de repente sentí una presencia en el coche y una voz clara como el día me dijo: prepárate, el tiempo es corto. Desde entonces no he podido dejar de pensar en Dios. No sé qué significa, pero siento que algo importante está por venir. Una joven de Japón escribió: he estado viendo ángeles, sé que suena loco, pero los veo, en las esquinas, en el metro, en mi habitación por la noche. Y todos me miran como si quisieran decirme algo, como si quisieran advertirme de algo. Era abrumador y al mismo tiempo confirmador, porque si todo esto fuera solo la imaginación de un niño, ¿por qué tantas otras personas estarían experimentando cosas similares? ¿Por qué habría esta convergencia de testimonios, sueños, visiones, experiencias, todas apuntando hacia el mismo evento? Empecé a investigar qué más estaba pasando en el mundo y lo que encontré fue perturbador. Había un aumento documentado en reportes de experiencias sobrenaturales, más personas viendo ángeles, más personas teniendo sueños proféticos, más personas sintiendo que algo grande estaba por ocurrir. Los psicólogos lo llamaban ansiedad apocalíptica. Los sociólogos hablaban de histeria colectiva en tiempos de incertidumbre. Pero yo, que he pasado 4 décadas estudiando lo paranormal, sabía que había algo más. Había un patrón. Y los patrones no son accidentales. También noté algo en las noticias: un aumento en desastres naturales, terremotos donde no debería haberlos, patrones climáticos cada vez más erráticos, tensiones geopolíticas llegando a puntos de ebullición y sobre todo una polarización extrema en la sociedad. Parecía que el mundo estaba siendo empujado hacia algún tipo de clímax. ¿Eran estas las señales de que algo grande estaba por venir? ¿O simplemente estábamos más conscientes de problemas que siempre habían existido? La verdad es que no lo sé. No puedo probarlo científicamente. No puedo demostrarlo empíricamente.
Todo lo que tengo es el testimonio de un niño, los reportes médicos que confirman su muerte temporal, las similitudes con otros testimonios y mi propio instinto de investigador que me dice que hay algo real aquí. Y eso tiene que ser suficiente, porque en algún momento cuando estás lidiando con lo espiritual, con lo trascendente, tienes que dejar de buscar pruebas materiales y empezar a confiar en lo que tu espíritu te dice. Terminé el artículo sobre David. Lo revisé una docena de veces. Cada vez que lo leía sentía lo mismo, una mezcla de miedo y certeza. Miedo de estar equivocado, certeza de que estaba haciendo lo correcto. Antes de publicarlo hice una última llamada al padre de David. ¿Está seguro de que quiere que esto salga? Le pregunté, ¿va a cambiar sus vidas? ¿Habrá atención mediática, críticas, tal vez incluso persecución? Hubo un silencio largo. Luego, mi hijo me pidió que buscara a alguien que pudiera contar su historia, alguien que fuera respetado como investigador, pero que también tuviera fe. Y cuando escuché su nombre, supe que era usted. Así que sí, estoy seguro. Si Dios le dio este mensaje a David, entonces necesita ser escuchado, y si llega diciembre y no pasa nada, entonces dirán que nos equivocamos. Pero prefiero ser ridiculizado por creer en algo extraordinario que quedarme callado cuando Dios me dio un mensaje para compartir. La fe de ese hombre me humilló, porque él no era un fanático religioso. Era un padre común que amaba a su hijo y confiaba en que lo que su hijo había experimentado era real, y estaba dispuesto a arriesgar todo por ello. Presioné el botón de publicar. Los días que siguieron a la publicación fueron surreales. El artículo se volvió viral inmediatamente. Millones de visitas en las primeras 24 horas, miles de comentarios, entrevistas solicitadas de medios de todo el mundo y, como esperaba, reacciones extremas en ambos lados del espectro. Algunos abrazaron la historia con fervor. Grupos de oración se formaron específicamente para prepararse para los 5 días. Iglesias organizaron vigilias. Personas comenzaron a confesarse, a pedir perdón, a reparar relaciones rotas. Era hermoso ver cómo la simple posibilidad de que esto fuera verdad motivaba a las personas a vivir mejor. Otros, como también esperaba, fueron brutalmente críticos. Me llamaron irresponsable. Dijeron que estaba explotando a un niño para ganar atención, que estaba promoviendo pánico apocalíptico, que debería avergonzarme de usar mi credibilidad como investigador para propagar lo que ellos llamaban superstición religiosa. Algunos de los ataques más duros vinieron, irónicamente, de líderes religiosos, pastores y sacerdotes que dijeron que lo que David escribía era contrario a la doctrina, que Dios no trabaja así, que las profecías sobre el fin de los tiempos son simbólicas, no literales, que estaba sembrando división y miedo innecesarios. Y en medio de todo este ruido traté de mantener la paz, porque sabía algo que mis críticos no sabían. Sabía que en pocas semanas, el 20 de diciembre, llegaría, y entonces sabríamos, ¿el David había visto algo real o no? La verdad se revelaría por sí misma, pero mientras esperábamos, algo interesante empezó a suceder. Personas de todo el mundo comenzaron a reportar experiencias extrañas en los días previos a diciembre. Sueños intensos, sensaciones de que algo importante estaba por ocurrir, un sentido de urgencia espiritual que no podían explicar. Una mujer en Brasil me escribió: nunca he sido religiosa, pero hace 2 noches tuve un sueño tan vívido que no puedo sacarlo de mi mente. Soñé que una luz entraba por mi ventana y me tocaba el corazón, y cuando lo hacía podía ver todos mis errores, todas las veces que lastimé a las personas. Y me desperté llorando, con un deseo abrumador de cambiar mi vida. No sabía nada de la historia de David cuando esto pasó, pero cuando leí su artículo sentí escalofríos. Era exactamente lo que había soñado. Un hombre en India reportó: he estado meditando durante 20 años, soy budista, pero últimamente en mis meditaciones sigo viendo la misma imagen, una figura de luz que me dice que me prepare, que algo grande está por revelarse.
Cuando leí sobre David, reconocí esa figura. Era la misma presencia que he estado viendo qué hacer con estos testimonios, cómo interpretarlos. ¿Era Dios realmente preparando a la humanidad para algo inminente? ¿O era simplemente el poder de la sugestión, el efecto de una historia viral plantando ideas en mentes susceptibles? No lo sé, honestamente no lo sé. Y esa incertidumbre es incómoda para alguien como yo, que ha pasado la vida buscando respuestas definitivas. Pero quizá esa es precisamente la lección. Quizá lo que estos tiempos requieren no es certeza intelectual, sino fe, no conocimiento, sino confianza, no pruebas, sino disposición a creer en algo más grande que nosotros mismos. Mientras escribo estas palabras finales, estamos a semanas del 20 de diciembre, y siento muchas cosas: expectación, nerviosismo, curiosidad. Una parte de mí espera con ansias ver si lo que David vio se manifestará. Otra parte tiene miedo de lo que significará si realmente ocurre. Porque si David tiene razón, si estos 5 días realmente vienen, entonces todo cambia. No solo para mí, sino para todos. Cada persona en este planeta tendrá que confrontar su realidad espiritual. Cada corazón será probado. Cada alma tendrá que elegir. Y esa es una perspectiva aterradora, pero también, de una manera extraña, liberadora, porque no es esto lo que todos secretamente anhelamos. Un momento de verdad absoluta, un tiempo donde las máscaras caigan y seamos forzados a ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Pasamos la vida construyendo fachadas, fingiendo ser mejores de lo que somos, ocultando nuestras fallas y debilidades. Pero en algún momento toda esa pretensión tiene que terminar. Y quizá estos 5 días, si realmente vienen, serán ese momento. He pasado 40 años investigando misterios, he buscado respuestas en lugares oscuros y extraños. He perseguido lo inexplicable hasta los confines de la tierra. Pero ahora me doy cuenta de que el misterio más grande no está afuera, sino adentro. No en ovnis o fenómenos paranormales, sino en el corazón humano, en nuestra capacidad de amar o odiar, de abrir o cerrar, de decir sí o no a Dios. Y si lo que David vio es verdad, entonces todos vamos a tener que mirar dentro de nosotros mismos muy pronto, vamos a tener que hacer esa elección que hemos estado postergando, vamos a tener que decidir de una vez por todas en qué lado de la línea queremos estar. No les puedo decir qué elegir, no es mi lugar hacerlo, solo puedo compartir lo que he investigado, lo que he encontrado, lo que creo que es verdad. El resto depende de ustedes, pero si me permiten un consejo, basado en todo lo que he aprendido en 4 décadas de buscar respuestas, no esperen hasta diciembre para prepararse. No esperen hasta que ocurra algo dramático para examinar su vida. Háganlo ahora, hoy. Perdonen a las personas que necesitan perdonar. Pidan perdón a las personas que han lastimado. Arreglen las relaciones rotas. Dejen ir el orgullo, el resentimiento, la amargura. Busquen a Dios con sinceridad, sin pretensiones, sin máscaras, porque al final, ya sea que estos 5 días específicos ocurran o no, todos vamos a enfrentar ese momento de verdad eventualmente. Todos vamos a estar frente a Dios algún día. Y en ese momento lo único que importará es el estado de nuestro corazón. David lo entendió a sus 7 años, un niño que murió, y volvió con un mensaje simple pero profundo: preparen sus corazones. El tiempo es corto, Dios está cerca, y pronto, muy pronto, todos lo sabremos. He compartido su historia, he cumplido con lo que sentí que debía hacer, ahora les toca a ustedes decidir qué hacer con ella. Crean o no crean en la visión específica de David, hay una verdad innegable que subyace a todo esto. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. El mundo está cambiando de maneras que no entendemos completamente. Y en medio de toda esta incertidumbre, cada uno de nosotros está siendo llamado a tomar una posición. ¿De qué lado estarán cuando llegue el momento de la verdad?
Esa es la pregunta real. No si David vio algo auténtico, no si diciembre traerá eventos sobrenaturales, sino esto: ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿Cómo van a vivir? ¿A qué van a dedicar su tiempo, su energía, su corazón? Porque al final esa es la única pregunta que importa. Yo he hecho mi elección, he decidido creer, no porque tenga todas las respuestas, no porque pueda probar científicamente que David vio lo que dice que vio, sino porque después de 40 años de buscar, he aprendido que la fe no se trata de certeza intelectual, se trata de confiar cuando no puedes ver, de creer cuando no puedes probar, de seguir adelante incluso cuando el camino no está claro. Y mi fe me dice que David vio algo real, que estos 5 días vienen, que estamos al borde de algo extraordinario, algo que cambiará todo. Quizá me equivoco, el tiempo lo dirá, pero prefiero equivocarme creyendo en algo maravilloso que acertar siendo cínico. El 20 de diciembre está cerca, observen, esperen, prepárense y sobre todo abran sus corazones. Porque si lo que David vio es verdad, entonces la aventura más grande de nuestras vidas está por comenzar. Y yo, Juan José Benítez, investigador de lo imposible, perseguidor de misterios, buscador de verdades ocultas, estaré esperando con ustedes, con esperanza, con expectación, con el corazón abierto, porque después de todo este tiempo buscando respuestas en los lugares más extraños del mundo, finalmente entiendo que la respuesta más importante siempre estuvo donde debía estar: en el amor de Dios, en la fe de un niño y en la disposición de nuestros corazones a creer en lo imposible. Nos vemos del otro lado de diciembre, sea lo que sea que nos espere allí.